Chicos, hoy empezamos con la cultura burocrática. ¿Qué nos dice Frigerio de este tipo de institución? Dice que una institución burocratizada enfatiza, quiere que le da, en el sentido de que le da sentido, le da importancia a qué, a los procesos racionales, todo lo que tiene que ver con la razón. En particular, dice Frigerio, a la descomposición de las tareas. ¿Qué quiere decir esto? A descomponer tareas, cada grupo que integra la institución tiene una tarea específica determinada. Entonces vamos al segundo punto. Dice, el grupo humano, que puede ser en este caso los miembros de esa institución, se hallan enmarcados en una estructura técnica, generalmente en un organigrama de funciones. Muchas veces en las instituciones educativas tiene que haber un organigrama de cómo está conformada la escuela. Por ejemplo, siempre decimos el director, el vicedirector, el cuerpo de profesores, el personal de maestranza, y todo siempre va de una manera jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene mayor importancia o mayores funciones, en este caso un directivo, hasta un portero que sería parte del personal de maestranza. O un alumno no tiene la misma posición jerárquica que un profesor, y un profesor tiene la misma posición jerárquica que un directivo, y así. Además dice, este tipo de cultura desconoce la trama de las relaciones informales. Quiere decir que todas las relaciones se dan de manera formal. Aquí podríamos establecer una diferencia entre la cultura familiar y la cultura burocrática. ¿Qué decíamos? Que la cultura familiar sí se priorizaban las relaciones informales. En esta no. En esta los contratos, o sea, los acuerdos, se dan de manera formal o burocrática. ¿Y qué pasa con los vínculos? Son interpersonales. O sea que muchos de esos vínculos, los sentimientos no tienen sentido, son ignorados, son eliminados, no se tienen en cuenta. El modelo de gestión de este tipo de cultura es el tecnocrático. Distinto es al casero. Dijimos que probablemente el tecnocrático, ¿qué le permitía a este tipo de cultura? Lograr la gobernabilidad, lograr llegar a todos los miembros de la institución, especificándoles cada una de sus funciones, cuál es su tarea, cómo se debe administrar, etc. ¿Qué pasa con el currículum en este tipo de cultura? Frigerio nos dice, ya dijimos que el currículum prescrito es en lo que está escrito. Se lo considera un sistema duro, imposible de modificar. Funciona como un instructivo. O sea, el docente recibe el currículum y así, tal cual está, lo tiene que reproducir y se lo tiene que, entre comillas, dar, enseñar a sus alumnos. ¿Qué quiere decir rutinizar? Se hacen cotidianas, se rutinizan. Ustedes en la rutina comúnmente cuando se levantan a la mañana hacen lo siguiente, se levantan, se lavan los dientes, se ponen a desayunar, le preparan el desayuno a sus hijos o a su pareja o algún tipo. Eso es rutinizar las prácticas, se hacen costumbres. Se reiteran los procedimientos, hago todos los días lo mismo de la misma manera. Las planificaciones se reproducen casi idénticas año tras año, o sea, no hay posibilidad de mucho cambio, pero esto trae una consecuencia, que toda actividad pedagógica que se haga pierde significación. Eso es como un efecto secundario de aplicar este tipo de cultura burocrática. La dimensión central de este tipo de cultura, dice Frigerio, es la administrativa. Entonces quiere decir que se va a priorizar, se va a dar más importancia al registro de la actividad administrativa en documentos y participación es meramente formal. ¿Qué quiere decir esto de registro de la actividad administrativa en documentos? Generalmente en la parte administrativa donde están los preceptores o secretarios o personal que es indispensable también, o gente que ha trabajado hace muchos años en la institución, hace algunos registros de que, por ejemplo, el registro de egreso y ingreso a la institución, la cantidad de matrícula, la planta funcional del colegio, ¿qué otra cosa? Liquidación de sueldos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen eso? Un registro de los documentos. Por supuesto, el libro matriz,
el registro de asistencia. Eso son documentación administrativa que forma parte de esa tarea administrativa. Dice Freire, el liderazgo o autoridad propio específico de esta cultura se denomina relacional legal. Tienen normas, están reglados por un reglamento que es, por supuesto, inquebrantable, no se puede violar, digamos, no se puede transgredir esa norma. El flujo de informaciones o los circuitos de información o la circulación de la información solo se tienen en cuenta las necesidades de los distintos estratos jerárquicos. Hay una preeminencia de los canales formales, de manera vertical, descendentes y ascendentes, habitualmente escritas. Hay una problemática, por escrito le comunico al director. Hay una problemática con un alumno, por escrito se lo hago saber al gabinete psicopedagógico o probablemente al directivo o al vicedirectivo o al preceptor o al papá. O a los padres también, ¿por qué no? Este tipo de cultura institucional excluye prácticamente todo lo que sea innovador. ¿Por qué innovador? Porque en realidad esto es una reproducción de más de prácticas institucionales al interior. Por eso dice que lo innovador parecería ser como muy poco importante. La cultura constituye una alternativa de gestión conservadora y disciplinaria. Esto es todo lo contrario al punto anterior, a lo innovador. Conservadora quiere decir que se mantienen dentro de un mismo, con una misma idea o ideología y sobre todo la disciplina. Transgredir estas normas, imposible. ¿Qué pasa con los conflictos? Los conflictos son legados, son eludidos, son quitados, son eliminados. No se elaboran ni se resuelven, se definen por posiciones de jerarquía. O sea, por ejemplo, si yo digo soy directivo, tengo la razón porque soy el directivo y listo. ¿Se entiende? O sea, no hay una cuestión que tenga que ver con, por más que el docente tenga la razón, si el directivo tiene mayor jerarquía, digamos como que nadie va a cuestionar la palabra del director. ¿Se entiende? Entonces los docentes tienen que aceptar muchas veces lo que sus directivos les dicen. Bien, vamos con la última diapositiva. Dice, ¿cuáles son los riesgos que encubre, entraña esta cultura institucional? Un cierre de las instituciones, un cierre simbólico, no creo que es un cierre literal, como corolario de las dificultades de adaptación resultantes de los mecanismos rígidos. Muchas veces los docentes no toleran tener que solamente respetar lo que les dicen los directivos, no tener la libertad de poder elegir cómo quieren hacer sus planificaciones o hacer una iniciativa de alguna cuestión extracurricular o sociocomunitaria, la elaboración de un proyecto con la comunidad, etc. La desviación hacia un sistema burocrático limitante, esto se condice con lo anterior, que hace perder de vista la especificidad de la institución de la escuela. Obstaculizar toda innovación, o sea, puede ser que el docente se canse de no poder innovar. La segmentación de la organización por división de tareas y la cristalización en fracturas. Esto de segmentar en el sentido de separar de la organización y distintos tipos de tareas. Y el desdibujamiento de los compromisos contractuales que la institución escuela tiene hacia la sociedad. Se dejan de lado, o sea, no se tiene en cuenta la comunidad educativa. Se tiene que cumplir el objetivo con determinada cantidad, con tanta cantidad de alumnos, etc. Listo. En algunos establecimientos, la cuota de racionalidad, una clara diferenciación de tareas y preocupación por la eficacia, procedimientos claros y simples se han visto con agrados por aquellos que sufren de las arbitrariedades de tipo casero. ¿Qué quiere decir esto? Esto es todo lo contrario a lo anterior. Gente que se va por la rigidez y gente que, por ejemplo, docentes que se sienten muy a gusto en este tipo de instituciones porque tienen mecanismos o prácticas rígidas que hacen que, se sientan más contenidos, más a gusto con cumplir solamente con el trabajo y retirarse de la institución.
que, digamos, si hacemos la comparación con la cultura familiar, en esto de los desdibujamientos del vínculo, de que lo curricular queda visto de lado, queda de segundo plano, bueno, es distinto a este tipo de cultura que lo pedagógico es la dimensión, básicamente una de las dimensiones centrales de este tipo de cultura. Bueno, y por último les he puesto este tipo de ejemplo de cultura burocrática, que es un extracto que lo he sacado de un libro de Aldo Jemelson que se llama Conducir y organizar la escuela, reflexiones de 5 directores y un asesor de la editorial Paidós. Y dice lo siguiente: las cuestiones burocráticas de la tarea docente tienen aspectos necesarios y otros agobiantes. El control y el seguimiento de la asistencia de sus alumnos constituye una matriz de importancia. Interminables planillas, el censo impuesto, banda rifas, requieren tiempo y una atención que en todo momento debería estar más concentrada en tareas básicas. Estos aspectos dejan huella y ensombrecen la tarea. Si la institución fomenta el aspecto burocrático, el desempeño pedagógico del docente irá empañando su mirada con el tiempo. Se le escuchará priorizar la prolijidad, los hábitos, las filas, la disciplina, la repetición, etc. Este pequeño extracto da cuenta de aquellos que se sumergen en este tipo de cultura. Por eso dice al final, se le escuchará priorizar la prolijidad, los hábitos, las filas. Ya está embebido de este modelo, de este tipo de cultura. Bueno, y espero que les haya gustado el ejemplo.